Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 15 del libro de la princesa que hablaba con el viento, escrito por Shannon Hale. Si es la primera vez que estás aquí y deseas conocer la historia completa, te invito a que vayas a la sección de videos. Ahí hay una playlist con el título de La princesa que hablaba con el viento, guión Shannon Hale. Ahí voy a estar subiendo los capítulos que sigan y ya están los capítulos anteriores a este para que así no te pierdas de nada de esta historia. Hoy es lunes y realmente algo que me gusta hacer los lunes es hacer una especie de resumen de todo lo que hemos leído, ya sea pues relacionado como con el mapa de relaciones o con lo que quedó en el viernes pasado. Así que hoy quiero empezar por el mapa de relaciones que tengo por acá y hice dos grandes cambios. El primero es de que ahora todos los personajes tienen una especie de simbolito, y esto es porque en los últimos capítulos ha empezado a tomar relevancia de dónde es originario cada personaje. Recordemos que hay como varios lugares de origen. Puede ser Kildenrin, que es de donde viene la princesa o Annie; Baviera, que es en donde está trabajando y es con quien se iba a casar; y el bosque, que es el punto medio entre ambos lugares y de donde viene la mayoría de los trabajadores para así poder llevar pues dinero a sus familias. Entonces en este caso Kildenrin, está representado con una media luna porque me gustó. El bosque está representado con una estrella y pues como tal Baviera no lo he representado con nada porque no tengo la certeza de que Tato y Gerik, por ejemplo, sean procedentes de ahí mismo. Entonces no hemos tenido el contacto con otros personajes como con nombres bastante repetitivos y por eso no los he agregado. Pero ya en este mapa aparece Gerik, que recordemos que siente algo por Izzy, y sí siente algo por Gerik, pero parece ser que no se va a poder. Y pues Enna y Finn, que tenían los signos de interrogación, pues se los he quitado, ya que en los últimos capítulos pues se han comportado más como amigos, y de hecho, bueno, Enna ya hasta conoce el secreto de Annie, entonces creo que eso la hace más que una conocida. Además agregué a Betín por aquí, que pues todavía me parece que trabaja para Ideca, pero como que no estoy 100% segura de cómo se conecta con todos los personajes que ya hemos visto, y por eso no le he agregado pues ninguna flecha. Pero si a ti se te ocurre alguna relación que pueda tener con otros personajes, te invito a que me lo dejes en los comentarios para así poder hacer más completo y que esto se vuelva un embrollo mucho más grande. Eso hay como primera actividad del día de hoy. Y la segunda actividad es el vocabulario, porque cada semana pues reviso o traigo el significado de algunas palabras que creo que podrían ser importantes para el desarrollo de la historia, o que alguien me hizo llegar que fueron un poco complejas o un poco complicadas de entender, y es normal. Así que el día de hoy vamos a aprender como primer palabra adusta, y esta hace referencia a alguien o algo que es poco tratable, que está malhumorado o que se ve un poco severo, seco o desabrido, ¿no? Como esas personas que pues no te llaman mucho la atención. La segunda palabra es sorna, y el significado me pareció bastante interesante porque significa tardanza o lentitud con la que se hace algo, pero no como la tardanza normal, sino cuando voluntariamente tú quieres tardarte en hacer algo o lo haces lento como a propósito para irritar a alguien más o para, no sé, como para molestar a alguien más o como para hacer hincapié de que tú no quieres estar haciendo la acción y por eso lo haces mucho más lento. Y tiene un segundo significado que podría ser el de ironía, que podría ser que cuando dices o haces algo como en un tono burlón, o como riéndote de alguien más, que pues creo que también entra en el mismo sentido que tardanza o lentitud voluntaria. La tercera palabra es ristras, y creo que no es tan común escucharla hoy en día, pero significa, es la palabra que se utiliza para describir a pues unas como trenzas que se hacen con los tallos de las cebollas o los ajos. Recordemos que estas plantas crecen como con unos tallos hacia arriba, entonces la manera en la como que esos manojos se acomodan en forma de trenza es ristra.
que bueno, también se utiliza como con otras cosas, pero principalmente con estos vegetales. La cuarta palabra es calima. Esta creo que no la había escuchado pues en ningún otro libro y creo que eso es bastante interesante y tiene dos significados. El primero es que es como algo que sucede en la atmósfera o en el ambiente en donde el polvo o la arena se levantan y dificulta la visibilidad. Podría ser como una polvareda, más o menos. Lo importante aquí es de que no te deja ver lo que hay más allá. Y la segunda es una como serie o una sucesión de corchos que se utilizan como en un círculo, ¿no? hasta que forman un círculo y que sirven como una especie de boya o para marcar algún límite. La verdad es de que creo que me agrada más el primer significado, aunque creo que en México no se ven tantos de esos fenómenos. Y la quinta palabra es matarrife, de uno de los capítulos más tristes, desde mi parecer, que hemos leído en este libro. Y matarrife es el nombre del oficial que se encarga de matar reses u otras especies y descuartizarlas. La verdad es que es un nombre bastante específico y no me gusta pensar en lo que le pasó a Falada, así que creo que esta es la palabra menos favorita de esta semana. Pero creo que hay palabras bastante específicas cuando quieres dar a entender algo, si buscas lo suficiente en el diccionario. Así que, pues estas son las palabras de esta semana. ¿Alguna te pareció interesante o no te agradó tanto? Yo creo que deberíamos empezar a utilizar más sorna y no sé, no soy tan feliz con los matarrifes, pero creo que a veces es necesario. Así que si tú piensas algo por el estilo, por favor déjamelo en los comentarios. Muchas gracias a Lucy. Nena, por ahí veo que hay una tercera persona que no me aparece su foto, pero si me dejas un comentario estaría encantada de saber quién eres, para saber pues quiénes están por aquí, porque recordemos que las personas que participan más pueden llegar a ser miembros del pelotón de exploradores literarios, que tienen ciertos beneficios en algunas selecciones o en algunas actividades que hago por parte de Letras en Rizo. Así que sin nada más que agregar, no me queda nada más que pedirte que le subas el volumen y que en este momento compartas este video con alguien que creas que puede interesarle una historia sobre una princesa que resultó convertirse en una chica de los gansos y a la cual su pobre caballo ha sido llevado con el matarrife. No, no es cierto, es una historia mejor, pero hasta ahora solo llevamos eso. Así que prepara tu mochila para irnos de viaje a Baviera y ver qué es lo que ha pasado con Annie, Easy o cualquiera que sea su nombre y el resto de los trabajadores de IDECA. Bienvenidos. Capítulo 15. Los días de invierno eran cortos y se los pasaba limpiando el corral de los gansos, llevándoles grano, cambiándoles el agua y sacando la nieve de las calles cuando el cielo desataba su pasión invernal antes de que volviera a reinar un frío apacible. Por las tardes, Annie asaba frutos secos, queso o piel de cerdo en la chimenea de la gran sala y aprendía a jugar a los palillos y a los disparates. Es como tener una familia, pensó. Fuera hacía frío y dentro calor. La comida de siempre estaba en la mesa, se hacían las mismas bromas y la conversación era tan familiar como mirarse las manos. Cuando Annie ganó a raso por primera vez a los palillos chinos, todos la miraron y aclamaron. La muchacha levantó las manos contenta y se rió tanto que la soledad que sentía se apagó y se desvaneció como si nunca lo hubiera notado. Por la noche les contaba historias de madres cuya sangre convertía a sus hijos en guerreros y cuyo amor mantenía a los bebés encerrados en relicarios, pero al contarlas ya no visualizaba a su madre, sino que pensaba en Gilsa y en las madres de los trabajadores, y así los relatos ganaron en fuerza y veracidad. Luego, cuando el ambiente se tranquilizaba y se quedaba mirando a la chimenea para ver cómo las llamas se producían sobre los leños, cuando cantaban canciones del bosque que los sumían en el silencio y despertaban su nostalgia, Annie se iba a la ventana. Se veía reflejada en el espejo que la luz de la vela y la chimenea habían creado en el cristal. Se acercaba y miraba la profundidad que se abría al otro lado del vidrio. Cuando protegía la luz interior con sus manos y pegaba la frente al cristal helado, el mundo exterior se fundía y pasaba de ser una sombra negra a convertirse en una piedra de luz azulada. La piedra azul de los adoquines nocturnos, las piedras de las casas y las de la muralla. El cielo oscuro era tan liso como un guijarro de río.
Algo se estaba moviendo. Empezó a notarlo con más intensidad desde principios de invierno. El frío insensibilizaba el mundo, congelaba las piedras, vaciaba las calles, enterraba los pastos, helaba el río, y los árboles pelados contrastaban con la blancura, como trazos rígidos que se extendían hacia arriba, hacia el cielo, de papel gris claro. En aquella quietud había espacio para percibir que algo más se movía, algo que se le había escapado con el ajetreo del verano y del otoño. Estaba allá afuera, al otro lado del arroyo, bien hondo bajo sus pies o dentro de su pecho. No sabría decir de qué se trataba. Una tarde, aquella sensación se apoderó de ella. Estaba junto a la ventana de la gran sala escuchando, segura de que si se concentraba mucho al final lo entendería. Era la misma sensación que le había dicho que podía ser algo más cuando huyó de un golad en el palacio, la misma que cuando Julian la apuntaba con el puñal en la calle. Se echó una bufanda prestada al cuello y salió de la casa. Annie caminaba rápido. Notaba la brisa en las orejas, le quemaba la piel al descubierto de las muñecas y la cara, como si tratara de atravesarla. El frío repentino le embotó los sentidos, hasta que llegó un momento que ya no lo sentía, que ya no lo sentía, pero sí sabía hacia dónde iba. La cabeza de Falada resaltaba en contraste con el muro oscuro. La luna estaba baja, pero su luz casi nunca iluminaba aquel rincón degradado de la ciudad. Annie alzó la vista. Falada. Pensó en la primera vez que había oído su nombre saliendo de la boquita de un hermoso potro desgarbado y húmedo. Había nacido con su nombre en la lengua. Falada. Recordó que su tía decía que Annie había nacido con la primera palabra de un idioma en la lengua y que no había abierto los ojos durante 3 días por el esfuerzo que le supuso intentar saborearla. Su tía le cantaba una canción de espera para que abriera los ojos y tuviera paciencia hasta que aprendiera la nueva lengua. Recordar aquella promesa volvió a despertar en ella el deseo de descubrirla por fin. Falada. Se acordó de la última palabra que le dijo Falada en el bosque, cuando perdió el pañuelo y se colocó de espaldas al río. «Princesa», había dicho. Siempre la había llamado princesa. Lo echaba muchísimo de menos, deseaba con todas sus fuerzas volver a oírlo, no con los oídos, sino con aquella parte en su interior de donde siempre había venido la voz de su amigo, y desde donde ella le había respondido. «Falada». Y tras esforzarse mucho para lograr oírla, volvió a escuchar aquella última palabra. «¡Princesa!». La voz de Falada resonó suavemente, un eco de lo que una vez dijo, como la voz del mar en una caracola. Hablaron en silencio. Una vez fue princesa y la cabeza de su corcel, una conversación entre muertos. Una brisa le levantó la falda, le rozó la mejilla y le enfrió la piel allí donde el llanto la había humedecido. Annie se secó las lágrimas y por segunda vez trató de oír en su cabeza su propio nombre, pues ansiaba el consuelo de la voz de Falada. «¡Falada!». «¡Princesa!». Annie se sobresaltó, esperaba oír aquella palabra, pero ahora no se trataba del eco distante de Falada, sino de una voz nueva. Se esforzó en volver a oír. El aire invernal todavía le rozaba la mejilla y otra vez oyó que la llamaban princesa, y aquello que había estado en su lengua desde la mañana de su nacimiento se desató. Annie se apretó la bufanda y se estremeció. Era verdad después de todo. Hasta el viento tiene una lengua propia. La voz del viento penetró en la misma zona de su interior donde siempre había oído la de Falada, aunque tenía un tono distinto. Era una idea helada, una ráfaga de palabras que no esperaban respuesta, tan indiferente ante ella como ante un árbol. Era hermosa. Allí, en la sombra fría y azul de la luz del invierno, Annie lloró por Falada, por la belleza de aquel nuevo idioma y por el recuerdo de quién era. «Princesa». Annie notó el viento y oyó cómo la identificaba otra vez. Luego subió por su piel, se coló por la puerta y salió hacia los parados. Annie iba cada día.
Conrad pensaba que visitaba aquel lugar para comprobar que ya no quedaba tanta nieve y que podía llevar a los gansos a pastar. Pero la muchacha se quedaba delante del portal sin advertir el mundo invernal que había al otro lado. Alzaba la vista, pronunciaba el nombre del caballo y se esforzaba por oír una respuesta. «Falada, princesa». Luego, cuando la brisa le rozaba la piel, en lugar del recuerdo de la última palabra de Falada, oía al viento llamarla princesa. Echó de menos hablar con Falada de verdad. Quería decirle que se había perdido en aquel bosque y que no pretendía abandonarlo, que había intentado salvarlo. Quería contarle que los guardias la habían descubierto, que la habían perseguido por todo el palacio y también durante las fiestas, pero había escapado al pedir ayuda a unos desconocidos, a los pájaros y a una amiga. Annie sonrió para sus adentros al recordar que Falada, cuando estaba vivo, nunca se había preocupado demasiado por lo que hacía la gente. De todas formas, le habría escuchado, le habría dado un coletazo y le habría mordisqueado el pelo para animarla. Quería contarle cómo resonaba su última palabra en aquel animal muerto, y que cuando todas las cosas vivas se debilitaban por el invierno, era capaz de oírla, y al oírla, otra vez aprendió a escuchar el viento. Quería preguntarle si los caballos escuchaban y entendían al viento. No miraba a nada con aquel ojo de cristal. La crin estaba tiesa, se le había pegado el matarrife para que estuviera lisa, tanto si hacía viento como si no. Sabía que ya no estaba, que lo que oía no era más que el eco, pero aquel eco le había hecho recordar cómo escuchar más allá de los huesos, cómo escuchar lo que nadie más oye, y conforme transcurrían los días y la muchacha aprendía a escuchar, cuando el viento le rozaba la piel, ella empezó a oír mucho más que su nombre. Sucedió unas semanas después de la luna de invierno, cuando los días comenzaban a estirarse como un gato cansado de dormir. El sol formaba agujeros en la escarcha y el hielo durante los últimos resquicios de verano, y durante unos días las manchas de hierba gris se devolvieron verdes. Por la tarde, Conrad y Annie aprovecharon aquel respiro para llevar a los gansos a pastar. Las aves agitaron las alas bajo el sol, cruzaron el arco y bajaron corriendo temerariamente por el prado mientras graznaban alegres, porque al menos había algo verde que comer, aunque el invierno aún no se hubiese acabado. Annie se volvió hacia Conrad para reírse, pero la expresión del chico la dejó muda. Conrad últimamente no estaba de muy buen humor. Una noche de invierno les había dicho a otros trabajadores en tono de burla que Annie creía que podía hablar con los gansos, pero en lugar de reírse de ella, N y los demás cuidadores de pollos empezaron a pedirle consejo, y pronto hasta Raso le pidió que le ayudara con el desagradable urraca que molestaba a su preciado carnero. Annie se dio cuenta de que cuando cualquiera de los cuidadores iba a hacerle una pregunta, Conrad se cruzaba de brazos y la miraba con mala cara. «No te preocupes por Conrad», decía Enna. «En casa era el más pequeño de 7 hermanos. Supongo que los gansos son lo único que ha tenido y está celoso. No es más que un chico. Tiene 15 años. Necesita crecer. Dale tiempo». Cuando los gansos ya habían pasado por debajo del arco, Annie se detuvo y levantó la vista. Pronunció el nombre de Falada, oyó el suyo y el viento que venía del arroyo la rozó. «¡Arroyo!», dijo. «El frío, el hielo, los gansos van hacia el río. Piedras, princesa». Estaba llena del maravilloso y evocador misterio que le transmitía aquel lenguaje, y allí se quedó, cautivada al percibir sus palabras. «Puedo oír el viento, pero no sé cómo hablarle». «¿Qué?». Conrad la estaba observando con el ceño fruncido, a la defensiva. Annie apartó la mirada con timidez. «No hablaba contigo». «¿Con quién entonces? ¿Con la cabeza del caballo?». La princesa se encogió de hombros y atravesó el umbral. Conrad la siguió sin pronunciar palabra. No era raro que estuviera en silencio, pero aquel día ni siquiera fue a ver a sus amigos de los pastos de al lado, ni de paseo por el bosque. Se quedó cerca de ella, observando. Cuando por la tarde se nubló, se levantó y empezó a arrear a los gansos, pero se detuvo de pronto. «¿Por qué me molesto? Es a tus ruiditos y a ti a quien contestan, como si fueras su madre. También podrías traer tus propios polluelos».
Cogió su bastón y se encaminó hacia la ciudad, dando grandes zancadas. Conrad continuaba hosco. Los días en que se filtraba suficiente sol para salir, se acercaba cerca del haya para que Annie lo viera, y aunque la muchacha ansiaba escuchar el viento y tratar de contestarle, la continua vigilancia del chico se lo impedía. «No es normal», oyó Annie que Conrad le decía raso mientras pasaba por delante de la puerta abierta de su habitación, de camino al comedor. «Se pone debajo de la cabeza de ese caballo como si le estuviera mirando, y no es que se le den mal los gansos, pero es que se cree que puede hablar realmente con ellos. No deberían permitir que alguien así cuidara a los animales del rey». «¡Ay, calla ya, Conrad! Todos creen que le tienes envidia porque cuida mejor que tú a los gansos», dijo raso. «Yo no le tengo envidia». Parecía un niño pequeño a punto de coger una rabieta. A la mañana siguiente, todo amaneció cubierto de hielo. A Annie le había tocado bañarse la noche anterior, por lo que se despertó temblando con el pelo todavía mojado sobre la almohada. Se quedó en la habitación toda la mañana para tratar de quitarse el frío de los cabellos con el peine. Cuando llegó el mediodía, lucía bastante sol para sacar a los gansos, de modo que Annie se recogió los mechones húmedos en el sombrero y se fue en busca de Conrad. Se quedó cerca de su árbol la mayor parte del día, caminando en círculos para calentar la sangre y escuchando el viento mientras hablaba entre las ramas del haya sobre el frío que aún quedaba por llegar antes de que floreciera la primavera en el mundo. Annie se maravillaba por las palabras que ya comenzaba a oír con tanta claridad. No tenían nada que ver con el aprendizaje del lenguaje de las aves, por lo cual escuchaba los sonidos, observaba los movimientos y practicaba una y otra vez hasta que le salía bien. Tampoco era como el lenguaje de los caballos, que aparecía despacio y con facilidad a medida que el potro iba creciendo, en el que las palabras eran como una voz dentro de la mente, claras como los propios pensamientos. El viento se hacía entender con un soplo, hablaba en imágenes, y cada roce repetía dónde había estado. Oírlo requería concentración para poder convertir las imágenes en significados. En el haya se levantó una brisa proveniente del bosque del más allá del arroyo, un susurro de los árboles, de los búhos, de los ciervos y de un lugar privado no muy lejano, donde la luz del sol se filtraba entre la maleza. Annie se estremeció, echó un vistazo a Conrad, que estaba sentado en una piedra, abatido, contemplando las nubes, y les dijo a los gansos que se quedaran en el estanque. Esperó que la obedecieran. Annie saltó por donde el riachuelo se estrechaba y encontró aquel lugar, un pequeño espacio cálido dentro de un bosquecillo de abedules. Se sentó sobre la roca, se quitó el sombrero y se soltó el pelo. Se rascó la cabeza con alivio, cerró los ojos y dejó que el sol absorbiera toda la humedad y el frío con la esperanza de que se secara el invierno de los huesos. Una brisa errante pasó por entre los árboles. Le rozó el cuello y susurró lo que había visto. Un zorro, un pino y un manantial secreto. Annie contempló la brisa en su oído, pensó en los largos cabellos mojados que caían sobre su espalda y le sugirió al viento que tomara aquel camino. Abrió los ojos y se le tensaron los músculos de lo asombrada que se sintió ante aquella sorpresa. La brisa se movía entre el cuello y el pelo, serpenteaba entre los mechones de la hiedra en un roble y paseaba por los cabellos con delicadeza, levantándolos uno a uno, soplando como una sirvienta que quita el polvo cuidadosamente. Annie sintió cómo la humedad se desvanecía y se disipaba en el aire. Se sentó muy quieta, por miedo a pensar, o por si al moverse se esfumaba aquella maravilla. De alguna forma, le había hablado al viento. «Eres rubia». Se levantó y se dio la vuelta. Conrad estaba de pie entre los árboles con los ojos clavados en su pelo. Annie, sobresaltada, se tapó con una mano la cabeza y notó que la brisa todavía estaba allí, aunque el aire a su alrededor estuviera inmóvil. «¿Quién eres?», le preguntó el muchacho. Annie enseguida se recogió el pelo seco y lo cubrió con el sombrero. Le habló en silencio a la brisa que todavía se arremolinaba en su cabeza y le sugirió que tomara otro camino. Se arrastró por su brazo y abandonó el bosquecillo. «La muchacha de los gansos». Conrad se rió. «No eres de aquí, no eres normal». «Conrad, no le digas a nadie de mi pelo. Si supieras». «No es justo.
Se cree que eres la reina de los gansos o algo así, y que yo solo soy un tonto porque nadie puede cuidar de ellos sin su ayuda. Pero ni siquiera eres una de los nuestros. Volvió corriendo a los pastos. Aquella noche cayó una nieve suave. En el comedor había un ambiente sombrío. Los trabajadores contemplaban las patatas como si fueran rocas calientes. Ponían mala cara a la leche desnatada y a las manzanas invernales tan secas como el corcho. No había queso ni azúcar para los bollos, y ya no habría más fiestas de invierno. El viento agitaba los cristales de las ventanas y la primavera parecía tan lejana como el océano. Los empleados empezaron a hablar de su hogar, a intercambiar historias sobre la desesperanza de vivir en el bosque, entre los helechos y el suelo mullido. El último día de mercado les había llegado noticias de que algunos de sus hermanos estaban enfermos, de que había madres y padres viudos y burros demasiado viejos para seguir tirando del carro que llevaba a la ciudad. «Mi sueldo es el único que tienen», dijo Raso y agachó la cabeza mientras contemplaba las picaduras de pulga que tenía en el brazo. «Bueno, lo único que tienen desde hace 3 años». Algunos se rieron y asintieron con la cabeza. «Yo saco más persiguiendo ovejas», comentó un chico, «de lo que mi padre gana en un año». «Creo que mi madre vende los sombreros de paja por una miseria en el mercado». «Sé de lo que hablas. Ya has visto las alfombras de nuestra familia». Betín le quitó a Ena unas plumas de pollo del pelo. «Si el próximo invierno es más duro que este, tendrán que marcharse de casa y venir a la ciudad». Todos se callaron al oír aquello. Un pensamiento colectivo cruzó por sus mentes. Imágenes de la ciudad, casas metidas en cualquier rincón, pisos apilados en edificios tambaleantes, un lugar apestoso y sofocante en verano, niños que jugaban en la calle salpicados de gotas de agua sucia. Annie se estremeció. Desde lejos la ciudad era tan bonita como una tarta de cumpleaños, pero no era tan agradable para los desafortunados. Echó un vistazo por la ventana y vio su pequeña habitación. Nunca la había considerado un hogar, pero era más seguro que cualquier otro que había conocido. Quizá, cuando yo esté de nuevo en Kindenry, cuando todo vuelva a la normalidad, regresaré aquí para convertirme en reina. No deseaba casarse con aquel niño que había visto en la fiesta de la luna de invierno, pero al convertirse en reina podría hacer algo para mejorar la fealdad que había visto en la ciudad. Y quizá, para cuando vuelva, puede que el niño haya crecido, pensó con ironía. «¿Y sí? ¿Qué vende tu familia?», preguntó la chica que estaba al lado de Annie y cuyas ropas emanaban un aroma a trébol y animales limpios. No sé qué están haciendo ahora». Conrad se recostó, colocó las botas encima de la mesa dando dos golpes y se rió groseramente. «Ah, muy bien. No sabes lo que están haciendo ahora». La atención se centró en él y a Annie se le cortó la respiración. «Oye, Conrad, últimamente te estás comportando como un perfecto imbécil», dijo Raso mientras le sacaba los pies de la mesa. «¿Qué? ¿Los tiene engañados a todos? Vuestra querida muchacha de los gansos no es del bosque, ni siquiera es de por aquí», levantó la voz en tono de burla. «¡Ah! Mirad esa piel lechosa y sus ojos casi verdes. ¿Qué le pasa a mi pato, chica de los gansos? ¿Qué le pasa a mi cerdo? Pregúntale al caballo disecado cuando va a llover». «Conrad», le advirtió Annie, «eso no te ayudará. Por favor». El joven miró a su alrededor como si quisiera que alguien se pusiese de su parte. «No puedo creer que nadie lo vea. No es uno de los nuestros. Ha estado tomándonos el pelo todo el tiempo. La he visto peinándose sus largos cabellos hasta las rodillas como si fuera una reinecita. Y esa es a la que están buscando los guardias». Se levantó y Annie retrocedió. «Es la chica rubia», anunció. Los trabajadores permanecieron en silencio, sin quitarle la vista de encima. En la sala, el ambiente estaba tenso, como un semental recién ensillado. «¿Y sí?», dijo alguien. Annie pensó, «será mejor que haga algo, o me colgarán en el muro como apalada».
Se levantó. Lo que dices no es verdad. Siento que mi llegada aquí te haya inducido a pensar que te he arrebatado lo que es tuyo, pero no tienes que hacer que los demás me odien para que tú les agrades. Eso, cállate, Conrad, dijo Enna. Annie hizo una mueca de dolor. Lo que quiere decir Enna es que lo olvides, ¿vale? Nadie en esta sala quiere elegir un bando. Conrad le ignoró. No lo entiendes, Enna. Yo la he visto. Y yo, dijo Enna. Así que deja ya esos horribles celos y cómete tu patata fría antes de que te la meta por el gaznate. Conrad se sonrojó y dio un puñetazo sobre la mesa. Raso y Beyer se colocaron a su lado y le sujetaron los brazos con cuidado. Conrad se contuvo, pero fulminó a Annie con la mirada. Entonces, Enna, ¿por qué siempre se está escondiendo? ¿Por qué siempre lleva un sombrero o un pañuelo en la cabeza? Que se lo quite ahora mismo. Puede probarlo. Sí, Enna, tú me conoces. Díselo. Annie miró a Enna y esperó a que hablara. Le hacía bien volver a arriesgarse y confiar en alguien nuevo, pero cuando Enna levantó la mirada tenía los ojos tristes y la cara demacrada. No, pensó Annie y el pánico le revolvió el estómago. Me equivoqué al confiar en ella. Va a traicionarme. Venga, Enna, dijo Raso. ¿Qué tienes que decir? Porque Annie no se quita el pañuelo para demostrarlo, y así Conrad se va a la cama. Creo que está claro que la ciudad le ha sentado mal este invierno. ¡Mendrugos! Enna suspiró exasperada y apenas aguantó la mirada de Annie, como si la vergüenza le pesara. Lo siento, Izzy, pero me parece que tienen que saberlo, suspiró otra vez. A Izzy se le quemó el pelo en un incendio justo antes de venir aquí. Está avergonzada, pobrecilla, y no voy a permitir que se quite el sombrero solo para que Conrad le queden las cosas claras. Annie puso los ojos como platos y agachó la cabeza para ocultar un inesperado deseo de soltar una carcajada. Enna le puso una mano protectora encima del hombro y los trabajadores comenzaron a apartar los ojos y a machacar las patatas fritas con repentino interés. Conrad se quedó callado un momento, entre airado e impotente. Lo demostraré, dijo. Nadie respondió y salió del comedor. Annie tocó la mano de Enna. Tenía apoyada sobre su hombro. ¿Cuántas veces me has salvado ya? Si se te diera mejor mentir, no tendría que haberlo hecho, respondió Enna. Lo sé, tengo que practicar más, pero sabía que tú serías lo bastante buena por las dos. Me vio con el pelo suelto, Enna. Tensó una sonrisa. Nadie le creerá. ¿A quién se lo va a decir? Te mantendremos a salvo hasta que puedas continuar tu camino. Mientras tanto, deja que sea tu guardián de los gansos. Al día siguiente y al otro hizo sol y Annie llevó los gansos a pastar. Conrad la seguía unos pasos por detrás y la animaba irónicamente a voz de grito. Muy bien, chica de los gansos. Ahí, bien juntos. Cuidado con el macho, chica de los gansos, que no te muerda tu hermoso trasero. Annie paseó por los prados para buscar los huevos de los gansos, que ponían sin previo aviso cerca del estanque, o que se escondían entre las raíces de los abedules del río. De repente, el joven se colocó delante de ella y la muchacha se protegió con el bastón. Déjame en paz. Siento no haberle dicho la verdad a los demás, pero no puedo. Ojalá pudiera. Dame un mechón de tu pelo. Caminó hacia ella con los brazos extendidos. ¡No me toques! Una ligera brisa se deslizó por encima del sombrero, rozó la barbilla del muchacho y entonces vio los golpes que los gansos le habían propinado en el cuello.
Si me dejas en paz, te prometo que dentro de poco ya no me volverás a ver. Negó con la cabeza, pero se echó hacia atrás. Al día siguiente, por la tarde, Annie alzó la vista de uno de los libros de Gerrit y se dio cuenta de que estaba sola. No había ni rastro de Conrad. Notó que la tranquilidad la embargaba de un modo parecido a como el haya absorbía la lluvia. Por fin, se ha hartado de vigilarme y se ha marchado. Los gansos se movían alegremente por parejas, buscando plantas frescas e ignorando su presencia. Un rayo de sol se filtró entre las nubes y dibujó las sombras de las ramas sobre el suelo a su alrededor, como un mapa de caminos bifurcados. Se quitó el sombrero para rascarse el cuero cabelludo y el cuello. Casi nunca dejaba al descubierto el pelo, incluso aunque no hubiera nadie cerca, pero se sentía segura. Estaba harta de las ataduras y se veía preparada para hacer que ocurrieran cosas. Una brisa le abrió en la frente y Annie la animó a que bajara, a que levantase las puntas de sus cabellos desde el suelo y las elevara por los aires. Llevaba muchos días sin comunicarse con el viento, pues era consciente de que Conrad no le quitaba el ojo de encima. Aquel ejercicio la deleitaba. Los aros del viento le alzaban los brazos como el humo de una vela en el aire inmóvil. Buscaba las raíces de su pelo y pasaban entre ellas. Practicó enviando al viento de un lado a otro y reparó en que no siempre respondía. A veces seguía un curso y no lo cambiaba. Otras era tan sutil y lento que apenas se liberaba en el aire inmóvil. Y otras era de tal intensidad que casi no llegaba a tocarle la piel cuando se marchaba. A diferencia de un ave o un caballo, el viento no era apasionado, no era juguetón. A lo sumo podía llegar a ser influenciable. La sombra del árbol se obscureció. Vio la sombra de una mano que se aproximaba hacia sus cabellos levantados por el viento. Andy agrupó el viento que la tocaba en un pensamiento. Le pidió que volara detrás de ella, hacia la sombra que la atacaba, y notó cómo abandonó su piel. Se dio la vuelta y vio a Conrad persiguiendo la gorra naranja lejos del árbol. La brisa se llevaba la gorra cada vez más lejos, hacia adelante, cada vez un poco más deprisa. Annie contempló cómo corría y se trenzó el pelo peinado por el viento para recogérselo en un gran aro bien anudado por encima de la cabeza, como una corona dorada. Cuando Conrad bajó la gorra de unas ramas altas del seto al otro lado de los pastos y volvió a grandes zancadas, Annie se había vuelto a poner el sombrero. Se lo había atado muy bien con la cinta y ya estaba leyendo de nuevo. No pudo evitar sonreír. «Eres un demonio, niña». «Soy la chica de los gansos», replicó. Desde aquel día, Conrad ya no se acercó más de un brazo de distancia. Cuando los trabajadores dejaron claro que ya no les importaban sus quejas, empezó a sentarse solo y a quemar palos en el fuego hasta que se ahumaban y se volvían negros. Annie le ofreció un bollo de pasas. Conrad lo cogió y se lo comió como si aceptase la derrota, pero cuando levantó la mirada, vio que su cara de niño todavía estaba llena de ira. Y ese es el final del capítulo 15 del libro de la princesa que hablaba con el viento, escrito por Shannon Hale. Creí que ya había superado el que los capítulos se pusieran tan buenos y no dijeran nada, pero no, veo que sigo queriendo saber más y me está gustando bastante el libro. Creo que es el capítulo que había estado esperando desde hace como medio libro tal vez, pero es que simplemente me encanta Annie, cómo ha cambiado de la princesa como que ni siquiera hablaba, se disculpaba por todo, bueno, ni siquiera exigía lo que era suyo o lo que le correspondía, y ahora también tengo para proteger su identidad, hace lo que quiere con los gansos, ahora también hace lo que quiere con el viento, y ahora tiene, creo, una verdadera amiga en Nena. Entonces, no sé, me parece un capítulo bastante bonito. Creo que lo volveré a leer el día de mañana, mientras espero a que sea miércoles para así no puedo perder el hilo, porque realmente me ha gustado bastante. Creo que hemos tenido un avance y ahora tengo que practicar hacer la voz del viento.
Pero la pregunta que quiero hacer el día de hoy, aprovechando que por ahí veo que están Nati, Lucy, Jess. Veo que hay otra persona, pero no sé quién eres. Por favor, déjame un comentario, un punto, un algo para saber que eres tú y así saber quién está por aquí. No sé, hay tantas cosas que quiero preguntar que no sé si preguntar hacia Conrad o hacia Annie. Creo que has hecho muchas preguntas acerca de Annie, su familia o como tal su situación y pocas sobre otros personajes, así que la pregunta de esta como sesión o del día de hoy va a ser hacia Conrad. ¿Qué crees que puede hacer Conrad? ¿Qué está planeando? Ya quedó claro que tal vez no la ha perdonado, pero ¿por qué aceptó el pan? Si yo tuviera que responder a esa pregunta, es que de alguna manera creo que se ha resignado a que Annie, Easy, recordemos que se llama Easy para ellos, no les va a decir la verdad en ningún momento. Y pues creo que los trabajadores tampoco pues les va a importar, ¿no? Como que a estas alturas, después de tanta ayuda que han tenido de su parte, no creo que siquiera les importe pues si Annie es del bosque de Kildenring de Baviera. Annie es Annie y ha sido quien ha trabajado con ellos desde creo que la primavera pasada, todo el invierno, quien ha resuelto problemas, a quien pues personas le han hecho daño y a quien han salvado. Entonces creo que por mucho que planee Conrad no va a tener éxito, pero creo que es una pena que alguien con quien trabaja pues en lugar de apoyarla o tratar de entender que todavía no confía lo suficiente en él, pues trate como de forzarla a hacer algo que ella realmente no quiere hacer. Así que esa es mi respuesta, pero si a ti se te ocurre alguna, no sé, travesura que pueda hacerle Conrad como para dejar al descubierto su melena rubia o para hacerle entender a los otros que es la loca chica de los gansos o la loca chica que de alguna manera puede controlar el viento, me encantaría escuchar qué es lo que se te ocurre. Recuerda que la lectura es cada lunes, miércoles y viernes a las 6:30. Se transmite por aquí mismo, por Clubhouse y más tarde se reestrena en YouTube. Así que te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, que comentes, que interactúes con el contenido si te gusta, que lo compartas, porque de esa manera me ayudas a llegar a muchas más personas y me ayudas a cumplir mi objetivo, que es hacer que todas las personas encuentren su libro ideal, ese libro que les va a hacer amar la literatura tanto como yo y tanto como tú, si es que ya encontraste ese libro. Si todavía no lo encuentras, no te preocupes. Esta búsqueda no es sencilla, no es corta, pero sé que va a rendir frutos. Así que quédate por aquí, participa en los clubs de lectura, en las convivencias, en las lecturas conjuntas y en todas las actividades relacionadas con la lectura, porque a veces el libro favorito de alguien más puede convertirse en nuestro libro favorito o puede ser un tema de conversación para conocer a más personas y romper las fronteras. Así que eso es todo por el video de hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letra Sonrisa va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos la próxima. Bye.